El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presenta el programa de radio IE Contigo. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su programa de radio IE Contigo, un espacio del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo para ustedes, donde los invitamos a mantenerse actualizados en materia de cultura político-electoral y educación cívica. Como los hemos comentado anteriormente en este espacio, el año pasado se promulgó una reforma en materia político-electoral, la cual impacta en las actividades de diversos entes. Uno de estos entes son los tribunales electorales locales, como es el caso de nuestro Tribunal Electoral del Estado, y para hablarnos de los cambios que plantea esta reforma en materia de impartición de justicia a nivel local electoral, hoy nos acompaña el magistrado Alejandro Aviv Nicolás, presidente del Tribunal Electoral del Estado. Magistrado, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias al Instituto Estatal Electoral por permitirnos este espacio y poder saludar a todos los hidalguenses que se encuentran a lo largo y ancho del estado. Y sí, efectivamente, la reforma electoral federal impacta a todas las entidades federativas, a los órganos tanto administrativos como jurisdiccionales en materia electoral. En el caso del tribunal nos impacta hasta el propio nombre. ¿Por qué? Porque anteriormente éramos el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Ahora, a partir de la reforma federal y ahora que se ha aterrizado ya en la entidad federativa y que dicha reforma fue publicada el 22 de diciembre del 2014, cambia la denominación y el Tribunal Electoral deja de formar parte del Poder Judicial y ahora solamente se llama Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Pareciera sencillo porque solamente se le quita lo del Poder Judicial, pero eso trae un impacto a nivel legal y administrativo de una manera considerable. Es decir, hay áreas con las que no contaba o no cuenta el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo por formar parte del Poder Judicial, como por ejemplo es tener una Contraloría, tener una unidad de acceso a la información pública y de transparencia, que es una obligación que deben de tener todas las dependencias en todos los niveles. Tampoco tenemos un instituto de capacitación y de formación, y bueno, nuestra unidad administrativa es muy pequeña. ¿Qué va a pasar ahora? Tenemos que hacer unas reformas internas, insisto, no solo legales sino administrativas, y el impacto es verdaderamente importante. Estamos hablando en un crecimiento en cuanto al plantel o a la plantilla y en cuanto al presupuesto de 2 o de hasta 3 tantos lo que se venía manejando actualmente del Tribunal Electoral. Aún así, con este impacto presupuestal, seguimos siendo o seguiremos siendo el Tribunal Electoral con el presupuesto más bajo del país. ¿Esto qué significa? Que estamos buscando ser lo menor oneroso posible para el Estado de Hidalgo. ¿Qué implica esta separación del Poder Judicial? ¿Significa que ahora es un organismo autónomo? Y hablando de presupuesto, ¿quién va a decidir ahora a cuánto asciende ese presupuesto? Bueno, efectivamente nos convertimos en un órgano autónomo, un órgano público autónomo, y vamos a tener patrimonio propio. Ya gozábamos de total autonomía en nuestras decisiones, es decir, somos la última instancia a nivel estatal que resuelve sobre la materia electoral, hablando jurisdiccionalmente. Pero ahora, al tener esa autonomía, bueno, nosotros tenemos que presentar al Congreso del Estado y seguir todo el trámite para la autorización del presupuesto correspondiente. Anteriormente también nos manejamos con un presupuesto extraordinario cada que había proceso electoral. Ahora lo vamos a discutir con la Cámara de Diputados para que se nos autorice ese presupuesto que nos permita atender como se debe todas las funciones que se realiza el Tribunal Electoral. Y bueno, el impacto, insisto, no solo es administrativo, también legal. Vemos que anteriormente contábamos con una ley electoral. Ahora esa ley electoral ya no existe. También existía una ley de medios de impugnación en materia electoral. Esa tampoco existe. Se llegó por acuerdo de las diferentes fuerzas políticas que actuaron y que vinieron trabajando durante varios tiempo en el Estado en elaborar un código electoral. Este código electoral es el andamiaje jurídico después de la Constitución de todo lo que tenga que ver con la materia electoral. Tanto lo administrativo
como lo jurisdiccional. Ahí se establecen cuáles son los medios de impugnación, los tiempos para resolver, cuál es la competencia del instituto, cuál es la competencia del tribunal. Y bueno, también se publicó algo que nosotros no teníamos, que es una ley orgánica. La parte que regulaba el Tribunal Electoral estaba dentro de la ley orgánica del Poder Judicial. Ahora tenemos nuestra propia ley orgánica en virtud de esta autonomía. También hay cuestiones novedosas, como que ya se incorpora dentro del Código Electoral lo que es el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Este juicio se encuentra regulado en la Constitución y por resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación empezamos a conocer, pero en el andamiaje jurídico estatal no se encontraba regulado. Ahora ya se encuentra regulado y esto sin duda alguna trae consigo certeza para todos los ciudadanos. Magistrado, aparte de esta nueva ley orgánica del Tribunal Electoral del Estado y del Código Electoral, ¿hubo cambios en la Constitución local para adecuar la actividad del Tribunal Electoral con la reforma del año pasado? Bueno, sí, efectivamente también impactó en la Constitución del Estado. ¿Por qué? Porque hubo que extraer en las partes donde establecía que el Tribunal Electoral formaba parte del Poder Judicial, y una muy importante que tiene que ver con la designación de los magistrados del Tribunal Electoral. Anteriormente el sistema para designar en todo el país era disímbulo. En algunos estados se designaba directamente por el Congreso a propuesta de las fracciones parlamentarias, otra a propuesta de los partidos políticos, otras a propuesta del gobernador, otras a propuesta del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, de las barras y colegios. Es decir, era disímbulo en todo el país. En el caso de Hidalgo, los magistrados electorales éramos designados a propuesta de las fracciones parlamentarias. Del Congreso. En el Congreso local se hacía todo el procedimiento y se designaba. Había que cumplir los mismos requisitos que para ser magistrados del Tribunal Superior o del Tribunal Fiscal Administrativo, y unos requisitos adicionales por tratarse de la materia electoral, como no pertenecer a los cargos directivos de ningún partido político, no haber sido candidato en un determinado tiempo antes de ser propuesto para magistrado, y contar con experiencia en la materia electoral. Ahora eso ya no sucede así. Ahora es un solo procedimiento para designar a los magistrados electorales locales en todo el país. Y esto es a través de el Senado de la República. Esta facultad pasa al Senado de la República. Dentro de su reglamento establecen ellos que se tendrá que sacar una convocatoria pública abierta por cada entidad federativa. Los aspirantes a magistrados electorales se tienen que registrar en el Senado, tienen que cumplir con los requisitos que establezca el propio Senado, que son los que ya se establecen en la ley, más algunas cuestiones como entregar algún ensayo, en fin, esto puede ir modificando de acuerdo al criterio del propio Senado de la República. Comparecen los interesados y se vienen las designaciones. La duración de los cargos de magistrado electoral también era disímbola. Había antes magistrados que duraban 1 año, 3, 5, 7, 9, hasta 15 años. Ahora es parejo, 7 años en todo el país. ¿Qué va a suceder con la primera designación de las nuevas integraciones de los tribunales electorales? Bueno, tiene que darse de manera escalonada. Es decir, en el caso de Hidalgo se aprobó que sean 5 los magistrados electorales. Actualmente éramos 4, entonces incrementa en 1. Esto pasó en varias de las entidades federativas. Y de los 5 magistrados, se está esperando que el Senado, cuando saque la convocatoria, se nombre por primera y única ocasión 2 magistrados por 3 años, 2 por 5 y 1 por 7. De esa manera, los vencimientos de los nombramientos se harán de manera escalonada y el Tribunal Electoral siempre estará conformado por gente que ya tenga experiencia dentro de el ámbito jurisdiccional electoral. Bueno, magistrado, muy interesante todo esto que nos platica. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar para comentar más a detalle cómo será esta nueva integración del Tribunal Electoral y también diversos aspectos relacionados con su quehacer y las modificaciones que plantea la reforma. Quédese en IE Contigo. Estás escuchando tu programa de radio IE Contigo. Comunícate con nosotros. Llama a los teléfonos 71 108 48
y 71 11069. Lada sin costo 01800 552 3333. O síguenos en las redes sociales. Búscanos en Facebook y Twitter como IEEH Contigo. Regresamos. Regresamos a IE Contigo, los invitamos a comunicarse con nosotros para participar en la rifa de un paquete de premios que incluye un documental de la historia del voto femenino en Hidalgo, un libro sobre la historia de la organización de las elecciones y la revista Letras para la Democracia. Solo tienen que llamar al 71 108 48, al 71 110 69 o la alada sin costo 01800 552 3333, y también estamos en las redes sociales, búsquenos en Facebook y en Twitter como IEEH Contigo. Nos encontramos platicando con el magistrado Alejandro Aviv Nicolás, él es presidente del Tribunal Electoral del Estado, acerca de los cambios que va a haber en las actividades y en la integración de este tribunal con motivo de la reforma político-electoral del año pasado. Antes de salir a corte, bueno, él ya nos comentaba que con motivo de esta reforma, ahora los magistrados serán seleccionados por el Senado de la República, también que ahora serán 5 magistrados en vez de 4 y que se contará con nuevas áreas como un instituto de profesionalización, una contraloría interna y también una unidad de transparencia. Retomando todos estos puntos, magistrado, en cuanto a la elección de los magistrados, ¿ya hay un antecedente? ¿Ya han sido elegidos nuevos magistrados en otros estados? Sí, efectivamente, se hizo un primer bloque, que son todas aquellas entidades federativas que van a tener proceso electoral en la primera semana de junio de este 2015. Después vendrá el segundo bloque, que somos las entidades federativas que vamos a tener elecciones en el 2016, como es en el caso de Hidalgo. Y aquí yo quisiera resaltar que por primera vez en la historia del estado de Hidalgo, en la primera semana de junio del 2016, se llevará a cabo una elección concurrente y completa en el estado de Hidalgo. Es decir, se va a elegir gobernador, diputados locales y presidentes municipales. Desde su creación como estado en 1869, es la primera vez que se va a dar una elección concurrente de esta naturaleza. Y para que se vuelva a dar una situación de esta naturaleza, habrían que pasar algunos periodos de duración de estos diferentes encargos. ¿Cuándo serán elegidos los magistrados, los nuevos magistrados del Tribunal Electoral? Bueno, se está en espera que el Senado haga pública la convocatoria. Lo que se nos ha comentado por parte del Senado es que lo harán después de la jornada electoral. Es decir, la jornada electoral es la primera semana de junio. Yo calculo que a finales de junio o dentro del mes de julio sacarán la convocatoria. ¿Por qué? Porque los procesos electorales en las entidades federativas van a iniciar en octubre de este año. ¿Esto qué significa? Que para la primera semana de octubre los tribunales locales que vamos a tener o las entidades federativas que van a tener elecciones en el 2016 debemos de estar completamente conformados. Lo mismo pasará, bueno, con los consejeros de los institutos, nada más que el proceso de selección y la designación corre a cargo del Instituto Nacional Electoral. Magistrado presidente Aviv, nos comentaba igual en el primer bloque que anteriormente a esta reforma los tribunales electorales tenían diversas formas de organizarse, de integrar a sus magistrados y, a raíz de la reforma tiende todo a unificarse. Ahora va a ser el mismo número de magistrados en todos los estados y el mismo proceso de selección. ¿Por qué se está optando por esta unificación? Bueno, hay dos criterios. Hay integración de tribunales actualmente ya con la reforma de 3 y de 5 integrantes. Esto depende de la carga de trabajo con la que se tenga en cada entidad federativa y el número de procesos electorales que se atiendan al mismo tiempo. Pero anteriormente había entidades federativas que contaban con un magistrado electoral, otras con 3, otras con 4, con 5, con 6, hasta con 9 integrantes. La duración en los cargos era diferente, incluso la competencia. Había tribunales electorales que no solo tenían la función electoral, sino también la administrativa. En algunos casos solo eran salas auxiliares dentro del Poder Judicial, en algunos casos eran tribunales autónomos. Esto trajo consigo que se buscara la manera de que fuera homogéneo en todo el país, la competencia de los tribunales electorales y la integración lo más homogénea posible. Por eso solo dejaron dos opciones, de 3 y de 5
magistrados. Y la competencia especializada y exclusiva en la materia electoral. Y esto es muy importante porque la materia electoral va cambiando, cada proceso electoral cambia, inclusive cada jurisprudencia nueva que sale de sala superior modifica aspectos electorales. Por eso la capacitación es un tema permanente en la materia electoral, de ahí que debamos de contar con un instituto de capacitación y profesionalización que antes no se contaba. Nosotros recibimos capacitación por parte de sala superior, Sala Regional Toluca, que es la circunscripción a la que pertenecemos, pero también tenemos que realizar eventos de capacitación para intercambiar opiniones con el propio instituto, para intercambiar opiniones con la propia delegación del INE en el estado o la Junta Estatal, así como con los propios partidos políticos. ¿Qué funciones va a tener la Contraloría Interna? Bueno, la Contraloría Interna son de esas áreas que luego la gente no sabe exactamente qué es lo que hacen, pero la Contraloría Interna tiene que atender quejas que puedan surgir por la actividad que se desarrolla cotidianamente por parte de los que formamos parte de la plantilla laboral del Tribunal Electoral. Y bueno, tendrá que recibir las quejas, tendrá que analizarlas, también el propio Pleno tiene competencia para resolver y dirimir este tipo de controversias con el propio personal del tribunal, y así también tendrá que vigilar el manejo de los recursos. En este caso el Tribunal Electoral no va a contar con un consejo de la judicatura. Entonces, ¿qué pasa? Que las decisiones administrativas las tomamos los magistrados y debemos de estar alineados y de ser revisados en todo momento administrativamente por el Contralor del Tribunal Electoral. Y tendremos que rendir cuentas de todo el presupuesto que se ejerce ahora directamente a lo que es la Auditoría Superior del Estado. En materia de transparencia, ¿qué cambios habrá con esta nueva unidad? Bueno, anteriormente solo teníamos una persona de enlace con el Poder Judicial y el Poder Judicial tenía la unidad de transparencia y de acceso a la información. Cada vez cobra mayor importancia lo que es la transparencia. Incluso uno de los principios que se manejan en la materia electoral que quedó incorporado a nivel constitucional es el de máxima publicidad. De ahí que en el estado de Hidalgo el Tribunal Electoral transmita vía internet en vivo las sesiones de pleno de los magistrados. Pero no solo eso, pueden surgir dudas, pueden surgir comentarios, cuestiones que la gente en general quiera conocer. Se tiene que acercar a la unidad de transparencia del Tribunal Electoral para conocer cualquier tipo de información y tenemos la obligación de darla. Recordemos que la única información que no se da es la que se encuentra reservada o cuando hay protección, sobre todo hablando de datos personales. De ahí en fuera, toda la información debe de ser pública. Nuestras audiencias y nuestras sesiones de pleno son públicas totalmente. No solo las transmitimos por internet, sino son públicas. Es decir, puede asistir cualquier persona. Magistrado, sin duda se acercan muchos cambios, si no es que ya los estamos viviendo, en la creación de estas nuevas áreas que habrán de consolidarse. También la estructura interna del propio tribunal y la dinámica de trabajo. ¿Cuánto tiempo tiene el tribunal para armonizar su normatividad interna de acuerdo a la reforma? Bueno, tenemos 90 días para que se emite el reglamento interior, de ahí que estamos trabajando los magistrados y el secretario general y todo el personal del tribunal para hacer un reglamento interior que cumpla con las expectativas y las necesidades del propio tribunal. Ya contamos con la ley orgánica, ahora necesitamos este reglamento, y aquí sí yo quisiera resaltar la participación y la disponibilidad que han tenido en todo momento los señores magistrados que conforman el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. No solo los magistrados, todo el personal, pero sí destacar muy en particular la disponibilidad de los magistrados, porque han sido tareas arduas de elaborar proyectos, de modificarle, de cambiarle, de discutir, que a veces un artículo nos puede llevar varias horas para ponernos de acuerdo. Magistrado, ya para despedirnos, si pudiera comentarnos cuáles son las actividades del tribunal cuando no hay un proceso electoral, que son intensas y no necesariamente en periodo de elecciones. Bueno, qué bueno que haces esta pregunta. Muchas veces la ciudadanía piensa que el Tribunal Electoral, cuando no hay proceso electoral, no hace nada,
Bueno, la principal función es atender los juicios de protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Esta herramienta jurídica cada vez es más utilizada por los ciudadanos, por aquellas personas que están ejerciendo un cargo de elección popular, por ejemplo los regidores, y que se han visto con problemas en el desarrollo de esta función. Incluso ha habido regidores que han sido destituidos por las asambleas, no siguiéndose un procedimiento adecuado como es a través del Congreso local, y hemos ordenado la restitución. Es decir, estamos nosotros vigilando y tutelando esos derechos político-electorales del ciudadano. Y bueno, insisto, la capacitación, los convenios con las autoridades a nivel electoral federal, como es Sala Superior, Sala Regional, hacemos también foros en las que intercambiamos criterios, también se comentan y se discuten las resoluciones que han causado un mayor interés a nivel nacional y que se sirven de ejemplo para los demás compañeros de la materia electoral. Magistrado, a 2 minutos de tener que despedirnos, ¿cómo está percibiendo el tribunal estos cambios? ¿Cuál es el compromiso de los actuales magistrados con la ciudadanía? Y también, ¿podemos percibir estas transformaciones como una especie de evolución de nuestro tribunal electoral? Bueno, es una evolución, es una transformación por completo, y lo que estamos buscando nosotros es mantener la confianza de la ciudadanía en el tribunal electoral. Nosotros somos el único órgano jurisdiccional en materia electoral a nivel local, hablando en todo este país, que goza del 100% de confirmaciones de sus resoluciones en el último proceso electoral. Esto es algo muy difícil de alcanzar. ¿Qué es lo que estamos buscando? Prepararnos para atender este gran proceso electoral que se avecina en el 2016, un proceso inédito, y queremos estar a la altura de las circunstancias. No siempre es adecuado medir a los tribunales de acuerdo al porcentaje de ratificación de sus resoluciones, porque cada asunto es disímbolo. Mas, sin embargo, nos estamos preparando, insisto, para estar a la altura de las circunstancias y de las exigencias, que seguramente van a ser muchísimas en este proceso electoral que ya pues está en puerta en el estado de Hidalgo. Gracias, magistrado. Ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer al señor Pedro Jesús Ruiz de la Colonia del Iste que se comunicó con nosotros y, bueno, ¿alguna conclusión que desea hacer? Pues nada más agradecer al Instituto Estatal Electoral, al señor consejero presidente, a don Mario Pfeiffer, a las señoras y señores consejeros que integran el instituto y a todos ustedes, porque se nos abre este espacio que sin duda alguna enriquece a la materia electoral en todo el estado, y mientras más contacto tengamos con la ciudadanía, creo que contaremos con gente más informada y pues que pueden hacer uso de sus derechos en la materia electoral. Muchas gracias. Por mi parte, agradecer a todas y todos quienes hacen posible este programa, a la consejera Isabel Sepúlveda, a mis compañeros Katy Marlene, a Diego también, a nuestro productor Guillermo Corrales, a Fernando Coifier, siempre en los controles, muy atentos, siempre apoyándonos. Y bueno, despedirme, mi nombre Ale Gutiérrez, muchas gracias por escucharnos y no se pierda nuestro siguiente programa el viernes a las 5:30 de la tarde. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presentó el programa de radio IE Contigo. Gracias por habernos escuchado. No te pierdas la siguiente transmisión.